Bueno, chicos, eh, a medida que entren yo les voy a ir admitiendo. El día jueves, hoy 15 esto me molesta, un poco más allá. El día jueves 15 del 4 tendríamos que estar viendo HCP, que es la estructura cristalina, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Yo no recuerdo francamente dónde nos habíamos quedado con el curso de ustedes. Yo no sé si vimos estas filminas la clase pasada. Hola. Sí, profe, creo que a veces sí lo vimos. Sí, profe, esto sí las vimos. Me imagino que habremos visto, bueno, todo esto y quedamos más o menos en los índices de Miller. Sí, profe. Bueno, entonces hacemos un repaso. A ver que me están mandando mensajitos. Ay, hay gente que está esperando. Bueno, ni siquiera. Vamos a seguir emitiendo, así lo tenemos por ahí. Bueno, vamos a hacer un repaso así rápido. Habíamos dicho que teníamos 7 sistemas cristalinos en los cuales todos estos sistemas, digamos, todo este sistema acaparaba el 99,9% de todos los materiales conocidos. Entonces, los metales con su estructura atómica, su compactación, específicamente los metales, bueno, también los que tienen enlace covalente y los que tienen enlace iónico, iban a estar ubicados en nuestros sistemas cristalinos. Para nosotros lo más importante eran el cúbico y el hexagonal. Dentro del cúbico habíamos dicho que había el cúbico sencillo, como están viendo ustedes. Están viendo ahora el PDF, ¿no? No, de que estoy hablando. Sí, profe, estamos viendo. La clase 3 teórica. Sí. Y también tenían el cúbico centrado en el cuerpo y el cúbico centrado en las caras. Y en el hexagonal, bueno, el hexagonal sencillo también. Había otras maneras de representar una celda unitaria, sí, que estaban representadas por estos sistemas, o en este caso estas redes, de los cuales habíamos hablado un poquito de este sistema y el cual el hexagonal era para fines académicos representarlo como un hexágono, pero en realidad era un romboedro, que ustedes van a ver un poquito más adelante. Habíamos visto que las estructuras compactas ocupaban casi el 90% de los metales, y habíamos visto también en la tabla periódica que un gran porcentaje de los elementos son metales. Entonces, es como redundante la importancia de estos sistemas. Habíamos dicho que la BCC, que era un átomo central que estaba en el centro de esta celda unitaria, en el modelo de esferas rígidas y un modelo puntual, en el cual era un átomo central rodeado, bueno, por 4 átomos de arriba y 4 átomos de abajo. El número de coordinación era 8, así los 4 de arriba y los 4 de abajo. También habíamos visto que teníamos una relación entre el radio y esta arista del cubo. El arista del cubo era una manera en que nosotros teníamos de hacer una representación matemática para analizar esta realidad atómica. Entonces, ¿cuál era la relación que podíamos hacer? Bueno, en un momento habíamos dicho que como era un cubo, hay 8 personas más, así que le vamos a aceptar participantes. El radio, yo les había comentado en la clase pasada que cuando se desarrolló la teoría atómica, se lo podía calcular por difracción de rayos X. Teniendo el radio y este concepto del modelo, el concepto de celda unitaria, en este caso cubo, podríamos hacer esta relación de pasar de radio a parámetro de red, que es la letra A que ustedes están viendo. Entonces, esta relación a nosotros nos facilitaba hacer un análisis más algebraico de esta realidad atómica. Bueno, esto del factor de empaquetamiento ya lo habíamos hablado, no vamos a perder tiempo, y se hacía exactamente el mismo análisis cuando teníamos centradas en la cara. Entonces, centrada en la cara es como que tiene un átomo en la
caras, como el dado que usted conoce. Y finalmente después llegábamos a la estructura hexagonal compacta, que era HCP, como las siglas en inglés. Y en esta ocasión, ustedes para hacer este análisis, de pasar los radios a esta estructura, tenían que el parámetro A, que ustedes lo están viendo en este preciso momento, lo relacionaban para obtener una forma tratable matemáticamente. ¿Qué es lo que vamos a tomar nosotros en consideración? Este triángulo que yo estoy marcando con el cursor y el adyacente. Y entre los dos nos da un paralelogramo, en este caso, que es como un romboedro. Bueno, ahí lo tienen, digamos, mejor dibujado o distribuido con colores espacialmente como lo deben interpretar. Yo les había dicho que ustedes, para hacer el ejercicio que está en la guía, tenían que verificar esto, que el número de coordinación era 12. Sí, más o menos uno entiende que son 12, porque si se fijan este que está acá, este átomo central tiene 6 en el mismo plano que este central, 3 abajo y obviamente 3 arriba que no están dibujados, que podrían ser estos de acá. ¿Eh? En total tienen 2. El factor de empaquetamiento lo tienen que hacer de esta manera, tomando en consideración esto, cómo calculan el volumen de un romboedro, por decirlo así, y cuál era la relación, si todo es una esfera rígida, entre el parámetro tendría a ser vertical con las otras horizontales, por decirlo. Y después de eso, bueno, había un cuadrito en el que ustedes podían, yo esto se los pedí en la guía, me acuerdo, patente. Profe, Sí. la Hola. hexagonal compacta, ¿cuántos átomos tiene? Acá lo tenés, 2. 2. Ahí. Ah, bien. Sí, una tablita. ¿Eso cómo lo calculas? Habíamos dicho que estos siempre estaban compartidos con 4 átomos que está acá, donde está el cursor, pertenecía a pero también esto estaba rodeado por 4. Entonces esto representaba 1/8. Entonces vos contás 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 arriba, 5/8, 6/8, 7/8 y 8/8. 8 dividido a 8 te da 1. Más este átomo que está acá, te da 2. ¿Está bien? ¿Se entendió? No sé, el muchacho que me preguntó. ¿Lo podés observar? Sí, obviamente que sí, lo estás bien. Pero ¿cómo se divide se divide en cuadrados, digamos, para hacer el análisis ese? Claro, ahí te explico todo O un sea, no se poquito. calcula. Ah, Este átomo que yo estoy indicando con el cursor pertenece a esta celda unitaria. ¿Está bien? Pero no todo el átomo está contenida en la celda unitaria que vos estás viendo ahora, sino que una porción, es decir, 1/8 parte, pertenece a esta celda unitaria. El resto de átomo le va a pertenecer al adyacente de esta celda, al adyacente, ponele en la izquierda, al adyacente que está un poquito más adelante y al adyacente que está justamente delante de él. ¿Me explico? ¿Me expliqué con palabras? ¿Cómo te llamas? Así, sí, profe. Enzo. Pero Bueno, entonces vos acá tenés un cuadradito, pero en realidad este átomo le pertenece a los 4 cuadraditos de abajo, los 4 cubitos. Pero también le va a pertenecer a los 4 cubitos de arriba. ¿Está bien, Enzo? sí, sí, eso lo Listo. entiendo, pero Escúchame hexagonal hasta ahí. compacto yo me refería. Espera un ratito y termino la idea. Entonces, si vos tenés 1/8, tenés 8/8, es un átomo, y este está completamente adentro de la celda unitaria. Entonces tenés 2. Por eso se pone 2. Sí, decime qué me querías preguntar. Sí, profe, que ese cuadrito que usted me está señalando ahí en la diapositiva,
Sí, ¿No sería una central en el cuerpo? no. ¿Por qué? Porque centrada en el cuerpo estaría perfectamente centrada en el cuerpo. Y centrada en el cuerpo sería que esto sería un cubo. Y esto es como un paralelogramo, pero viste que el paralelogramo es en un plano. Esto es un romboedro. Fíjate el ángulo de acá. Esto es 120. Y en la cúbica centrada Bien. en el cuerpo es 90. ¿Me explico? Pero fíjate Bien. que O ahora sea te voy a que marcar. ese romboedro está sacado de arriba. Claro, bien, eso me faltó decir. Vos tenés la estructura hexagonal para que el alumno interprete cómo es la estructura, y en realidad para hacer el análisis vos tenés que tomar la mínima expresión. La mínima expresión es esta de acá abajo, que si yo te la doy así como está, Ah, ok. es más difícil interpretar. En cambio, te la doy de forma de un hexágono y vos te la imaginas al toque. Este triangulito de acá sí está contenido en esta de acá. ¿Ves? Profe, y Este serían otro tres en el rombos. otro. Fíjate, hay una gráfica más abajo y lo observamos. ¿Ves? Ahí tenés un romboedro, acá atrás tenés otro romboedro, y este le falta, o sea, por este lado o por este lado, para terminar siendo otro romboedro, ¿te das cuenta? Es Ah, sí. como que vos agarras al hexágono y lo dividís en tres. A veces hay otra gráfica mejor. Sí, esta puede ser. Bueno, bueno, acá se ve un poco acá y un poco acá. Me parece que ya ni más gráficas no. Bueno, eh, es parte del ejercicio. Van a tener que hacer algo como para interpretarlo y bueno, calculen esos factores de empaquetamiento, la relación, todo. Es jugar un ratito con la calculadora y un poco de trigonometría. Profe, entonces, ¿cuántos átomos tendría por celda? Y en una celda tenés dos, que Dos, esa celda pero está acá en el cuadrito. no sería dos por tres, porque no hay tres de ese cuadrito de Claro, pero abajo. claro, vos tenés que poner sobre la mínima expresión. La mínima expresión Ah, es esta bien. celda. Entonces esta celda, vos vas a hacer el factor de empaquetamiento que está acá, que te va a dar 74, 0,74. Si vos Bien, bien. querés trabajar más y pensar más y querés hacer sobre el hexágono, y te tiene que dar exactamente 0,74. Es más fácil trabajar de esta manera que trabajar con todo el hexágono. A lo mismo, porque el factor de empaquetamiento, por decirlo de una manera, te da como una densidad. ¿Está bien? ¿Cuánto ocupa la masa atómica dentro de este volumen? ¿Está bien? Y cuando vos calcules de un pedacito más grande, de un pedazote grande, no te tiene que variar, siempre tiene que ser el mismo valor. ¿Me explico hasta ahí? No es que vos tomas un Sí, profe. pedazo de hierro y un pedacito va a tener una densidad, otro pedacito más grande tiene otra densidad, Claro, no. Pero va a ser lo mismo. matemáticamente te conviene, claro, te conviene trabajar con esto. Ok, gracias, profe. No, está bien. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito al índice de Miller, que es el tema que nos ocupa hoy. Una vez que ya más o menos sabemos que los átomos van a ocupar posiciones atómicas, con estas posiciones atómicas nosotros podemos ubicarlas dentro de un eje, en este caso ortogonal. Y vamos a suponer que un átomo está en el centro de este sistema ortogonal, el átomo adyacente inmediato está en otro punto y nos movemos de esta manera. Entonces cada posición de los átomos puede identificarse con sus respectivos números que son las coordenadas. 1, 1, 1 quiere decir que hay uno a X, uno a Y y uno en Z que es este. Este que es 0, 0, 0 es el origen. En el caso de las X, bueno, tenemos un valor unitario para las X y los otros son nulos porque está sobre el eje de las X. Eso es fácil de entender. ¿Qué más tenemos?
Y como vimos en álgebra, una vez que tenemos las direcciones, podemos calcular los vectores. En este caso son direcciones. ¿Cómo se determina la dirección de una coordenada de 2 puntos? Y bueno, se hace el inicio menos la llegada, o sea, ustedes van a restar cualquier la llegada sobre el inicio, siempre el final menos el inicial. Y si tienen fracciones, se les reducen a números enteros. ¿Está bien? Y finalmente se colocan en corchetes, sin comas, y los números negativos con una barra sobre el número. Entonces calculemos por ejemplo. Este vector que tiene acá en la puntita de la saeta, en el 1 de X, 1 de Y y 0 de Z, porque está en este plano. A ese le tengo que restar el punto 0, 0, 0. Entonces, ¿cuál sería el vector? O el índice de Miller sería 1, 1, 0. ¿Eh? En este caso lo mismo. Y en este caso no, porque en este caso eligieron arbitrariamente poner el 0 acá. Si yo me voy para allá, ¿y qué sería? Sería menos X, menos Y, y obviamente 0 porque está en el plano de las X. Le hacen la resta y le va a quedar menos 1, 0. El menos se pone una rayita arriba. Bueno, también tienen una familia porque ustedes están viendo que estamos trabajando con átomos, pero obviamente el eje de coordenada va a ser un punto ideal, hipotético, que yo voy a colocar dentro de mi material para empezar a estudiarlo. Entonces, ese inicio del eje de ortogonal puede estar constantemente variando. Y bueno, entonces cuando yo hablo de direcciones, también puedo hablar de direcciones, de una familia de direcciones que sean todas paralelas y que me indiquen un desplazamiento, un movimiento o lo que sea. En el caso de los planos es mucho más fácil porque tienen que agarrar un plano que corte el eje. Siempre se elige un plano que no pase por el origen. Entonces yo quiero analizar este pedazo de material y le voy a aplicar una fuerza para ver su comportamiento mecánico y voy a ver cierta deformación después de una aplicación de una fuerza bastante elevada y quiero estudiar este plano que se ha desplazado con respecto a otro. Entonces yo al eje de coordenadas lo voy a poner un punto dentro del cual no sea el punto que contenga a la deformación, sea otro. A eso se refiere. Y bueno, y ahí está fácil porque lo único que tienen que hacer es verificar en qué parte, en qué punto el plano corta las ejes, en este caso ortogonales, y de ahí se saca el recíproco. Por ejemplo, en la primera, que es súper fácil, este plano que lo ven de color celestito, lo va a cortar al eje X en el infinito, porque esto sigue paralelamente al plano de abajo, o sea, nunca va a cortar al eje de las X, entonces se deduce que lo corta en el infinito. El eje de las Y también en el infinito, después se saca el recíproco y bueno, pucha, le da 0, 0, y en este caso que lo corta en 1, le da 1. Bueno, se pueden hacer con todo. También tiene planos, una familia de planos. Y acá está el tema que nos interesa hoy, que son las direcciones en la celda compacta hexagonal. Para ello, a diferencia de las cúbicas, usamos un sistema de 3 ejes que pertenecen a un mismo plano. Los ejes son A1, A2, A3, el que ustedes están viendo en este momento, y un eje que es perpendicular a ese plano llamado el eje C, ¿no? Que en realidad no son ejes, son parámetros de red cuando están hablando de celdas. Bueno, ustedes pueden ver acá que la parte más básica es que yo estoy apuntando con el cursor de mouse que me rosadito y un átomo central azul. Pero esto se proyecta, no digo hasta el infinito, pero muchísimos átomos más y me queda esta estructura que ustedes están viendo. ¿Está bien? Bueno, entonces, si yo quiero identificar un punto, o sea, una posición, que esa posición contenga un átomo,
Y bueno, es fácil, corro cada, cada posición, me imagino que ustedes están viendo acá la uno que está acá, entre este punto y este punto hay dos radios, digamos, ¿no? Es el radio del color azul y el radio del color rosado. Entonces acá tengo un eje y la distancia entre átomos representaría una unidad. Bueno, si yo quiero empezar a analizarlo, Profe, este sistema... Sí, sí, sí. en la filmina anterior no entendí el primer y segundo anillo de los átomos. Esto se prolonga, esto se prolonga. Pero cuando vos te fijas, por ejemplo, esta de acá, no sé si estás alcanzando con ver en tu Sí, compu. ahora sí. Este átomo podría ser el centro de esta celda que está acá rodeándolo. Ah, pueden ser distintas celdas, distintos hexágonos. Claro, o sea, donde vos pongas tu eje, tu sistema de eje, Claro, de ahí vas a empezar a analizar. claro. Está bien, La gracias. premisa fundamental es que cuando hay un desplazamiento de material, no pongas el plano ahí para analizarlo porque no se puede. Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema ortogonal y un sistema hexagonal. Yo, me acuerdo si fue la clase pasada o la anterior, les dije muy claramente que ustedes tienen algo real, que es un pedazo de metal que está contenido por átomos. Estos átomos tienen una posición fija y determinada, que están contenidos en una celda unitaria que se repite indefinidamente hasta cubrir todo el material. Esa celda unitaria, que a mí me permite analizar y hacer cálculos y todo, puede ser elegido por mí como una celda cúbica centrada en el cuerpo, una cúbica centrada en las caras o un hexagonal compacto. Cualquiera de esos se puede usar para estudiar esto. Pero obviamente que si cada átomo va a ocupar un punto y está determinado por una celda específica, bueno, uso esa estructura de esa celda específica para esta estructura de material. Es decir, esta realidad, que no va a variar porque es real, no es una realidad, yo voy a buscar un modelo matemático que cumpla. Me cumple bien en el sistema hexagonal de 10. Ahora, si yo pongo un sistema ortogonal, las ecuaciones que yo haga, los cálculos que yo haga, me tienen que dar el mismo resultado cuando yo adopte el sistema hexagonal o adopte el sistema ortogonal. Entonces, si me va a dar la misma respuesta este material usando ambos sistemas, en algún punto yo tengo que tener esa coincidencia, esos valores coincidentes que digan, bueno, si lo tomo como un sistema hexagonal, obtengo esta respuesta, por ejemplo, la densidad, y si uso un sistema ortogonal, me da esta respuesta y tiene que ser la misma densidad. ¿Cómo se hace para pasar de un sistema hexagonal a un sistema ortogonal, que es el tema de hoy? Y más o menos se hace uso de ecuaciones. Las ecuaciones son las que ustedes están viendo acá, que se las voy a marcar. Estas de acá son las ecuaciones, no se marca, pero bueno. Estas son las ecuaciones que ustedes tienen que estudiarlas y memorizarlas. Es parte de la geometría analítica de pasar de un sistema ortogonal, un sistema cilíndrico, un sistema esférico, para pasar de un sistema hacia otro sistema, siempre va a haber esa equivalencia. Entonces es una mecánica que no es imposible de hacer, pero no pertenece a esta materia. Pero, insisto, si ustedes tienen este pedazo de metal con esta distribución de átomos, yo obviamente voy a buscar el mejor sistema cristalino para que cada punto que sea contenido en este sistema, de ser ortogonal, hexagonal, esférico, cilíndrico. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar de un sistema a otro? Entonces, por ejemplo, este eje que ustedes están viendo acá, este vector de color rojo, que pertenece, como ustedes están viendo ahí, al sistema ortogonal, porque tiene 1, 2 y 3, va a ser igual al mismo eje, pero que en el sistema hexagonal es 2, menos 1, 0, entre corchetes. ¿Cómo se hace?
con las ecuaciones que ustedes tienen acá. Estos valores de acá arriba son los valores H', K' e I' de este lado. Si yo pongo estos valores en estos lugares, voy a obtener H sin apóstrofe, K sin apóstrofe, e I sin apóstrofe, y L, bueno, eso lo vamos a explicar inmediatamente. Una forma de comprobar que lo que hicimos está bien es cuando se suma H y K, si me da igual a menos I, es porque mis cálculos fueron buenos. ¿Cómo se hace para pasar? Sí. Ahí, cuando tenés las 4 ecuaciones, cuando lo lleva al sistema hexagonal, ¿de dónde sacas el valor de L'? L' vendría a ser una C o una Z. Es un valor de una C o una C. Ahora avanzamos sobre ese tema. ¿Está bien? Ya inmediatamente te explico ahora. Esas ecuaciones salen de la geometría analítica. Se escapan a la materia. Pero bueno, ya están escritas, deducidas, entonces simplemente las aplicamos. ¿Qué es lo que se hace acá? Ya a los chicos del martes les expliqué haciendo uso del Paint. Así que bueno, para ahorrar tiempo directamente, los copio. Copiar imagen. Me voy al Paint. Bueno, yo este vector que ustedes están viendo ahí, y tengo dos personas, a ese vector que ustedes están viendo ahí, a eso, Profe, lo ¿está compartiendo el traslado. Paint? No estoy compartiendo el Paint, a ver, gracias por decirme. A ver, volvamos atrás. A este vector que ustedes están viendo acá, a este vector, que es más o menos por ahí, lo traslado al centro. Entonces más o menos me daría ahí. Este de acá es la punta y este de acá es el inicio. Así tal cual está, yo lo traslado acá, a este sistema. ¿Está bien? Lo traslado ahí. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cómo sería este vector en el sistema ortogonal? En el eje de las X, imaginamos que se corrió un vector, una posición. En el caso de la Y no se corrió nada, porque ahí me dice 0, y en el eje de la Z tampoco se corrió nada, que es un 0, por eso es 1, 0, 0. Bueno, cuando tienen ese valor, ya encontraron lo otro. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo lo hacen ustedes? En este caso, ustedes es fácil, se corre uno en X, y en los otros dos ejes es 0. ¿Y esto cómo se hace? Esto de acá. Y eso de acá es exactamente lo mismo. Acuérdense que estamos hablando de direcciones. ¿Está bien? La magnitud puede ser un poco más grande, un poco más pequeña, pero estamos hablando de direcciones. Entonces ustedes se van a fijar que el eje A2 es positivo para allá. El eje A1 es positivo para aquel lado. Y el eje A3 es positivo para aquel otro lado. ¿Está bien? Ustedes se imaginan que tienen un eje, esto tiene un valor, este el mismo valor, y este el mismo valor sumados entre los tres me daría igual a 0. Entonces, escuchen bien ahora, por favor, que voy a hablar sobre el camino vectorial. Yo inicio en este punto de acá. ¿Vale? Lo voy a hacer con color azul. Yo inicio en este punto. A mí me dice que este 2 lo voy a hacer en el eje A1 y cuyo valor no es negativo, o sea que es positivo. Entonces yo corro 1 acá, 2 acá. Me dice que el valor de I tiene que ser menos 1. Yo corro de acá, más o menos, menos 1. Ahí. Y después me dice que tiene que ser en menos 1. Yo trazo esta paralela, o sea,
esta paralela de acá, entonces lo dibujo, a ver, -1, se me daría en realidad más por acá. ¿Está bien? Entonces 2 positivo, 1 negativo, 1 negativo. Cuando yo uno el final, que lo voy a hacer con color rojo, cuando yo uno el final, digo el inicial con el final, dije color rojo, me da ese. Esa es la misma dirección, ustedes se ponen a fijar, es la misma dirección que esta de acá arriba. Y bueno, así se hace el camino vectorial. ¿Está bien? En este caso de acá es uno solo, y en este caso es 1, 2, menos negativo para allá y otro negativo para acá. Y obtengo esa dirección que es para allá. Bueno, no sé si a alguien le quedó alguna duda es medio fácil por ahí, pero cuando uno lo ve por primera vez se complica, pero ya cuando te lo explican así, ya más o menos fácil. Si alguien tiene una duda, volvemos a explicar. Profe, una pregunta. Cuando marcamos en A1, ¿no debería arrancar en el centro? Si yo arranco en el centro, voy a terminar acá abajo y no me alcanza el paint. ¿Está bien lo que decís vos? Lo voy a hacer con color verde. Un valor, 2 valores, ¿está bien? Después Sí. tengo que hacer un valor negativo para allá. ¿Está bien? ¿Por qué negativo? Porque está ese valor negativo ahí. Sí. Y un valor negativo, a ver. Y un valor negativo que sea paralelo a este. Entonces acá. Ahí más o menos. Y si vos sumas este punto con este punto, también te da la misma dirección. Acordate que estamos hablando de direcciones. Y que habíamos dicho que nosotros, el centro, el origen del sistema de coordenadas lo elegimos a donde nosotros queremos. Es arbitrario. Ah, bien, entonces, digamos, sería lo mismo, estaría bien igual. Claro. Esto, por ejemplo, yo, fíjate cómo lo haría a ver, vamos a volver a las filminas. Ahí lo tenés más claro. Está bien, fíjate acá, por ejemplo, este es 2, este es negativo, negativo es 0, el que acabamos de ver nosotros. ¿Me explico? Sí, sí. Bueno, entonces vos podés empezar. Ojo que acá el eje 1 está acá. Mirá dónde está el eje 1. El eje 2, a ver. El eje 2 está acá. Y el eje 3 está acá. ¿Está bien? Hace rato no era así. Hace rato tenías el eje 1 de este lado. Bueno, pero como quieras vos poner los ejes. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces, gracias. pues, siempre en el camino crítico tenés que correr un tanto para acá, otro tanto para allá, 3 tanto para acá, según lo que te vaya diciendo esto. También tenés que poner primero tus ejes, de por dónde es positivo y por dónde es negativo, y después seguir. Y una vez que vos unís el inicio y el final, ahí obtenés tu camino y esa sería la dirección del vector. Por ejemplo, a ver si se puede dibujar acá, no sé si se puede, pero bueno. Creo que acá no se puede dibujar, pero bueno, lo copio y lo pego allá y no, vamos con el paint. Bueno, a ver. Pero hoy estoy copiar imagen, la copié. Y acá vengo y la pego. Bueno, ahí está. Ahí lo puedo correr. Ustedes pueden empezar, por ejemplo, si yo les digo, chicos, escuchen bien. Así me quedo tranquilo si lo saben. Ahí. Profe, una pregunta. Sí, ¿cómo hacen para calcular esa dirección? No se No ve se el ve paint. nada, estoy compartiendo pantalla. Pero yo también.
Les acabo de escribir esto. ¿Cómo hacen ustedes para calcular esta dirección? Que está escrita ahí. En primer lugar, tienen que hacer el sistema de coordenadas, es decir, tienen que dibujar A1, A2, A3. De eso tienen que decir cuál es el lado positivo de A1, de A2 y 3. Obviamente lo opuesto será lo negativo. Entonces, por ejemplo, pueden empezar este mismo vector, que bien lo dijo la chica, la compañera de ustedes, a ese mismo vector que está acá. O lo hice demasiado largo, pero bueno. Lo llevo ahí. ¿Está bien? Lo llevo ahí. Y bueno, de ahí cuento. Para el eje, en este caso el eje 1, positivo no hay nada, pero para el eje, a ver si lo dejamos acá, para el eje A1 no hay nada, porque siempre se va para allá. Podemos decir que para el eje, si esto sería 0, imaginemos que acá está el 0. Imaginemos que este es el 0. ¿Cómo sería? Ayúdenme un poquito. Siguiendo este sistema de coordenadas, ¿no? Respetando este sistema de coordenadas. Sería 1, 2, negativo para 1. ¿Está bien? Y sería positivo para 3, porque está acá 3, sería 1, 2, 3. ¿Está bien? Si con eso ya tienen. En el caso, ni siquiera el A2 participa acá. ¿Se dieron cuenta ustedes, chicos, o no? Lo que hice fue esto. Vengo acá y de acá a acá. Eso es lo que hice. Chicos, si ustedes no me dicen nada, yo no sé si saben o no, yo sigo, porque así es muy molesto dar clases cuando no responden, porque me estoy esforzando para que ustedes atiendan y entiendan, pero veo que no ni están en clase. ¿Está bien? Así que bueno, vamos a Profesor, pasar quiero hacer al una tema pregunta. y... Sí. ¿Por qué hay 4 números de coordenadas, digamos, en vez de 3? Y porque el cuarto es el eje C, ¿está bien? Porque tenés A1, A2, A3 y el cuarto sería C. Pero como siempre lo dibujas acá Altura, en el digamos. plano, este es un 0, por eso le ponen 0. Ah, bien. Gracias, Bueno, profe. ¿qué hora es? Son las 18. Bueno, les muestro el aula virtual. Ustedes tienen que ir al aula virtual, al curso 2 de 3. Profe, Sí. una consulta. Bueno, espero un ratito y les presento qué es lo que tienen que hacer. Tienen en el aula virtual, les tengo que compartir el aula, que no la están viendo, obviamente. Bueno, ahí están viendo el aula virtual que dice 221, 2 de 3, ciencia de los materiales. También el aula virtual ahora. Sí, profe, se ve. Tienen que hacer clic ahí en trabajo práctico. No sé por qué dice trabajo práctico número 2. Bueno, era trabajo práctico número 1. Bueno, después lo edito y le cambio. El trabajo práctico número 1 porque es el primero. Ahí le puse 2 archivos. El primero, que está acá, que se les voy a mostrar, es un paper que está escrito en inglés sobre cómo es un estudio de las dislocaciones, ¿no? Que ya vamos a ver qué son las dislocaciones. Cuando se lo comprime en ese plano que están viendo ahí, que es el 0001, a temperatura ambiente. Entonces, está bien, no hace falta que sepan bien en inglés, pero lo que me interesa a mí es que ustedes vean cómo se hacen esta clase de estudios y con esto. Entonces ahí, a propósito, yo les puse algunas direcciones que están entre paréntesis y digo planos que están entre paréntesis y algunas direcciones que están entre corchetes. Ustedes pueden ver, mira, así es esta dirección, así es esta dirección, así es este plano se llama prismático, este plano se llama basal, en fin, ustedes para que lo vayan bien. Si quieren seguir leyendo, y después como para que ustedes acá siguen teniendo estas direcciones, para que ustedes tengan una idea de
bueno, esto de los índices de Miller tienen cierta aplicación, quizás ahora en el campo más teórico, pero tienen su aplicación. Y después, para pispear, pero más que nada para que ustedes digan, ah, este plano es tal, este plano es tal. A ver, esta grafiquita más que nada quería mostrar. Y después se van al trabajo práctico, que bueno, tienen un trabajo práctico, ¿no? Que es el primer trabajo práctico, y tienen que resolver lo siguiente. Y se determinen los índices de Miller de los planos mostrados en el siguiente celda unitaria hexagonal. Y bueno, y ahí yo les digo que es del Ciencia y Materiales, Introduction, sexta edición, qué sé yo, que del Callister, que ustedes lo tienen disponible ahí en el Google Drive, que ustedes tienen la dirección, tienen que entrar. Y el otro ejercicio también tienen, pero en este caso es determinar las direcciones. ¿Mm? Ahí tienen las direcciones. Obviamente, cuando ustedes vayan al Google Drive y vean este ejercicio que está en el libro, después en ese mismo Google Drive está el solucionario del libro. Entonces primero intentan hacerlo solo, y si ustedes ven que patinan mucho y que no pueden, entonces recién se van al solucionario y lo ven. Y el solucionario, bueno, no está resuelto. Lo ideal sería que ustedes lo entiendan. También no es que lo copien, lo miren, no, sino que lo hagan. Y bueno, y tienen una semana para hacerlo. Tienen creo que hasta el día 22 para presentármelo. Este trabajo no tiene nota, obviamente porque ya está resuelto en el libro. Pero yo quiero poner que sea un poco más dinámico, que trabajen un poco y que empiecen y yo también, para que empecemos a usar el aula virtual, porque el parcial va a ser con el aula virtual, en horario de clase. ¿Está bien? Yo a los chicos del otro turno, del otro curso, les dije que si ustedes no me presentan esto solucionado, porque me tienen que ver el solucionario que está ahí, tienen ausente. ¿Está bien? Y a los 5 ausentes, ustedes se quedan libres. Entonces, si bien no tiene nota, pero la intención es que usemos el aula virtual. De paso, yo también, como les digo, la aprendo a usar y puedo hacer algunas cosas más. Bueno, chicos, ya saben, tienen que... Sí. Entonces resolvemos esas dos actividades y subimos fotos de la resolución. Claro, la pegan en un Word, lo pasan a PDF y me la envían. Bien, listo, gracias. Tienen una semana. El que no me presente el trabajo tiene un ausente, aunque haya venido acá a clase. El quinto trabajo práctico que tengan ausente, chao. Se quedan libres en la materia, no en la parte práctica, en la parte teórica. Bueno, gente. Profe, sí. Tengo una consulta. Para la clase que viene, porque ya pasó la clase pasada y pasó esta, ¿usted podrá hacer un link en el cual pasa el ID con una clave para que no tenga que estar admitiendo directamente a la gente? Porque ha pasado... No, porque no tiene clave esto. No, ya sé, pero le exige que usted admita, digamos, a la cantidad de gente cada vez que... Sí, eso ya lo